esta ponencia y esta conferencia es resultado de una investigación que se está haciendo sobre el estado en Colombia de la alfabetización informacional. Lo que se hizo fue una investigación donde se utilizaron, pasemos a la siguiente, donde se utilizaron diferentes medios. Se hizo en primer lugar un análisis de la documentación de lo que se ha publicado sobre el tema de la alfabetización informacional en Colombia, artículos, libros, ponencias, tesis, que sería esa parte documental. Se hizo un análisis de contenidos de los sitios web de las distintas bibliotecas universitarias, públicas y mixtas, que es una particularidad en Colombia. E igualmente se hizo un análisis de un trabajo cualitativo de observación participante y de cursos y entrevistas con bibliotecólogos de distintas bibliotecas, que lo que quiso mostrar era cómo era el estado actual, pues, de la alfabetización informacional en Colombia. Entonces eso es como lo que se quiere presentar. Pasemos a la siguiente. Había hecho unas precisiones terminológicas. El nombre de esta ponencia es Estado del Arte de la Alfabetización Informacional en Colombia. Entonces primero quería que se entendiera desde este trabajo qué se entiende por Estado del Arte, sobre todo enfatizar que es encontrar la producción y las tendencias que se está dando en un tema, en un país, en este caso pues que es esta investigación. Aclarar que no es solo la documentación física, lo publicado, sino lo que se buscó con este trabajo era mirar qué se ha publicado, mirar que también están los documentos digitales como lo representan los sitios web, pero mirar también de manera cualitativa cuál es la visión de los bibliotecarios, bibliotecólogos en Colombia, y también cuáles son sus niveles de formación. Entonces eso es lo que quiso, y por eso se utilizaron como estos cuatro herramientas, 4 métodos para ir recopilando la información de este estado del arte. Pasemos a la siguiente, por favor. Otra precisión sería en cuanto al tema de la mejor manera de llamar la alfabetización informacional como término. Hay discusiones desde que inició este tema hace 30 años, en inglés, en español, en distintos idiomas, cuál es la mejor denominarlo. Ahí no hay, y yo dudaría de si tienen que haber acuerdos, porque en un campo nuevo del conocimiento muchas veces es difícil llegar a una sola terminología, sino que respetar las distintas posiciones. En el caso del español hay posiciones como la que ha presentado Gómez Hernández, que lo llama alfabetización informacional, posiciones como la de Marsal, que lo llama alfabetización en información. Es terminológica. Desde este trabajo lo es distinta la positiva. Hay diferentes maneras de que sea denominado en español. La que acoge este trabajo es la de alfabetización en información, porque es la que, desde el punto de vista muy pragmático, es la que más se usa. Si uno hace una búsqueda documental sobre este tema en habla hispana, ese es el término que se ha ido acuñando, que se ha ido oficializando, y en cuestiones idiomáticas sí hay una postura, y es el uso el que hace que al final un término sea el que se imponga, y en el caso de esta temática es la de alfabetización informacional. Con esto sí quiero decir que se respeta. En el caso de México es evidente el trabajo que se ha hecho desde Ciudad Juárez, que han hecho y que se denomina desarrollo de habilidades informativas. Esa es una manera particular. Entonces este trabajo no va en contra de ninguna denominación, pero sí tiene su postura de trabajar como alfabetización informacional. Pasemos a la siguiente, por favor. Y en ese mismo sentido ha habido también discusiones de qué se puede entender por alfabetización informacional. Normalmente lo que se ha hecho en español es hacer traducciones de las definiciones que se han hecho en Estados Unidos, en Australia, pero hay una realidad que desde nuestro grupo de investigación analizamos, y es que esas definiciones anglosajonas son muy sintéticas, que tienen un sentido positivo, pero igual me quedan muy cortas para entender todo lo que es en forma compleja y lo que implica este paradigma de la alfabetización informacional. En trabajos investigativos previos hicimos nosotros un análisis de 20 definiciones o descripciones de qué se entendía por alfabetización informacional en distintos contextos, y a través de distintos métodos de análisis de contenido del discurso, de análisis bibliométrico también, y de visualización de la información, generamos como una propia definición de qué entendemos nosotros por alfabetización informacional, entendida que es un proceso individual y colectivo, que implica acciones de enseñanza, pero también aprendizaje,
que está acompañado por una institución bibliotecológica o educativa, y lo que se busca, medios que pueden ser presenciales, no presenciales, físicos, lo que se busca con la alfabetización informacional es generar esas competencias, entendidas como habilidades, conocimientos y actitudes, competencias tanto en lo informático, en lo comunicativo y en lo informativo, basado siempre en que la persona que está viviendo procesos de alfabetización informacional no viene de cero, tiene unos conocimientos previos en relación con la información, una cultura en relación con la información, y partiendo de eso lo que hay que hacer en un proceso de enseñanza y aprendizaje es compartir diferentes técnicas, estrategias, procesos que permitan que esa persona pues tenga unas buenas competencias para localizar, seleccionar, recuperar, evaluar, prolongar esa información, que sería ese comportamiento informacional, y al final lo que busca el comportamiento informacional adecuado, la alfabetización informacional, es que las personas tengan mejores niveles, tengan competencias para su aprendizaje para toda la vida, y eso es lo que garantiza en una sociedad, es el acceso a la información, el acceso a la educación, y eso es un principio pues democrático. Entonces eso es como una explicación rápida de esta definición que hemos trabajado en nuestro grupo de investigación, y que eso es el resultado, que es una definición a ecólogos y educadores que están en este tema, no es una definición pensada para los estudiantes. En ese sentido, definiciones como las del CILI de la Gran Bretaña son muy prácticas, es decir, los estudiantes explicarles el tema hay que decirles, esto es para que ustedes aprendan a hacer mejores búsquedas de información, usar información, y eso les va a servir para ser mejores profesionales, para conseguir, hay que hacerlo muy práctico, pero en un sentido académico e investigativo es la definición que hemos trabajado nosotros. Pasemos a la siguiente, por favor. Y la última precisión es el contexto de Colombia, es decir, este estado del arte se acomoda al contexto particular de un país con las realidades de las bibliotecas. En este sentido hay que explicar que Colombia es un país que tiene una particularidad. Yo no sé si el tamaño en relación al tamaño de su población, pero Colombia tiene 337 universidades. Creo que tiene muchas más universidades que países más grandes que el nuestro. Eso hay una cultura que se ha generado sobre todo a través de la privatización de la educación pública. Empezaron a proliferar en los últimos años muchas universidades que en Colombia se llaman universidades de garaje, es decir, universidades pequeñas. Muchas de ellas ni siquiera tienen biblioteca. Entonces, en Colombia, frente a la educación universitaria, hay una realidad diferente. Las universidades públicas son las mejores, pero son las que tienen más problemas de presupuesto. Algunas universidades privadas que sí piensan en la investigación, en la calidad, serían muy buenas, pero hay una gran mayoría de universidades que uno diría que su nivel académico y por ende el lugar que tiene la biblioteca y formación en competencias no es lo más importante, es más, por decirlo así, entre comillas, un negocio, y eso ha hecho que la calidad de la educación superior en Colombia tenga una situación muy disímil. Por un lado, universidades muy buenas con grande producción, y por otro lado, universidades que lo único que buscan es para jóvenes, pero no es como la calidad. Entonces, eso en cuanto a las bibliotecas universitarias es un contexto. En cuanto a las bibliotecas públicas, los últimos años en Colombia ha vivido un proceso de, después de no tener muchas bibliotecas, el hecho de que ciertas alcaldías hayan puesto como la mano en este tema ha hecho que el tema de la biblioteca pública esté en las agendas políticas, y eso ha hecho que Colombia vayan creciendo poco a poco los conocidos parques biblioteca, que algunos algo han leído y que son famosos y están haciendo una excelente labor, pero son procesos de 10 años para acá. Y el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, que surge como en los mismos periodos, que ha hecho que en Colombia cada vez este tema mejore y que por lo menos en algunas poblaciones esté llegando a la primera biblioteca, y que eso sea pues un logro. Y el otro contexto es el hecho de que en Colombia se dan las bibliotecas mixtas, que serían las bibliotecas de cajas de compensación, que es una entidad privada que maneja recursos de los trabajadores como para su beneficio familiar, personal, y que estas entidades, aunque tienen capital privado, tienen funciones públicas y han generado bibliotecas, algunas conocidas como la de Confenalco, Confama, Confamiliar, que son instituciones de cajas de compensación que manejan bibliotecas de tipo mixto. Entonces este contexto da como la realidad de las bibliotecas en Colombia. Entonces con estos 3 puntos, el estado del arte como lo entendemos, el entender desde nuestra parte
qué es la alfabetización informacional y cómo denominarlo, y el contexto colombiano, pues queríamos arrancar este trabajo. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, en este trabajo lo que voy a presentar ahora es como algunos de la metodología y sus resultados al mismo tiempo, que permiten que el público que está en el auditorio viendo esta presentación y el que va a después mirar en YouTube el video pueda entender un poco como lo que estamos haciendo. En la parte de investigación documental hicimos un trabajo que lo que buscaba era identificar eso en artículos, ponencias, en libros, en métodos de modelos de diferentes que se ha publicado en Colombia e incluso eventos sobre el tema de alfabetización informacional. Este es un resumen, como verán en la tabla. El tema de la alfabetización informacional en Colombia empieza a aparecer realmente como hacia el 2000 con una primera tesis de grado que por lo menos empieza a recoger lo que se estaba dando a nivel mundial, los documentos de la ALA, de la ACRL, que es como una primera tesis. Pero realmente las primeras publicaciones en revistas aparecen hacia el 2003, es decir, como se pueden dar cuenta es un tema reciente en nuestro país. Si uno lo compara con casos como el de España o el de México, por ejemplo México desde el 97 con los encuentros en Ciudad Juárez, creo que es pionero en Iberoamérica. Entonces esta tabla lo que permite ir viendo es cómo ha ido evolucionando en cuanto a lo que se ha publicado. Este trabajo fue el resultado de mirar diferentes fuentes, tanto de repositorios abiertos como fuentes de bases de datos comerciales, que nos da cuenta cómo ha ido evolucionando pues este tema en nuestro país. Pasemos a la siguiente que nos permite ver esta evolución. Como pueden ver, el tema cada vez va teniendo mayor acogida, sobre todo en la parte de artículos y ponencias, que es lo que da cuenta de una u otra manera de la evolución académica y científica de un tema, con periodos de mayor publicación, de menor publicación, pero sí se puede dar cuenta de que en Colombia poco a poco este tema va apareciendo. Hay una realidad particular y que como docente del área de bibliotecología es un llamado constante, y es que las competencias informacionales que debemos enseñar a nuestros estudiantes de bibliotecología, pero igual a todo estudiante, es el publicar. Creo que es una de las grandes diferencias que tenemos con otros países, con países anglosajones, y es que publicamos poco de lo que hacemos, y creo que ahí es donde tenemos que valorar lo que hacemos. Cuando uno ve una revista internacional, muchas veces se encuentra que la biblioteca tal en tal país publica un pequeño artículo contando lo que está haciendo. Nosotros, afortunadamente, no tenemos muchas veces esa cultura, y pocas veces es posible darse cuenta de que se sienta parte. Por un lado están esas competencias del publicar, del escribir, pero por otro lado es creer que lo que nosotros hacemos vale la pena. Es decir, creo que un punto que tenemos que estar llamados y es a quitar el subdesarrollo del pensamiento, es decir, creer que lo que nosotros no vale y lo de nosotros sí vale, con nuestros contextos, con nuestras dificultades, y por eso tenemos que publicar más, sean medios impresos o aprovechando todo lo de la web 2.0. Si uno compara estas cifras de Colombia con las de otros países, uno diría que de pronto no son las más altas, pero sí evidencia una tendencia, y es que el tema poco a poco ha ido tomando fuerza en artículos y en ponencias, también en tesis de grado, en tesis a nivel de maestría, de doctorado. O sea, es un tema que está creciendo y que poco a poco está llegando pues como a los diferentes contextos bibliotecarios y educativos. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, una primera parte de la investigación fue recoger toda esta investigación documental, darnos cuenta de qué bibliotecas estaban haciendo acciones, qué tanta producción teórica, nuevos aportes se estaban dando. Eso fue como una primera arista de esta investigación. La otra arista fue analizar los sitios web de las bibliotecas, aprovechando los directorios que se tienen de bibliotecas en Colombia, el Sistema Nacional de Educación Superior, que registra todas las universidades y tiene sus líneas, los sitios web, y de ahí podemos llegar a los sitios web de las bibliotecas, el Directorio Nacional de Bibliotecas Públicas y el de cajas de compensación, que serían estas bibliotecas mixtas que les mencionaba anteriormente. El trabajo que hicimos fue visitar estos más de 400 sitios web de bibliotecas y tratar de identificar a través de una ficha de análisis de contenidos frente al tema de la alfabetización informacional que presentaban esos sitios web. Ahí hay una claridad, y es que como concepto alfabetización